Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol del mediodía parecía colgado de un clavo invisible, claveteando a fuego el horizonte. La diligencia rebotó por el camino pedregoso antes de frenar frente al abrevadero de Santa Gracia, un puñado de casas mordidas por el polvo y la resignación. El cochero tiró de las riendas y los caballos, blanquecinos de espuma seca, resoplaron con un cansancio que sonaba a silbido. Cuando la portezuela se abrió, Elena Duarte plantó el botín en la tierra como quien mide a un adversario. Llevaba el vestido de viaje salpicado de arena, un sombrero sencillo sujeto por una cinta bajo la barbilla y una chaqueta corta que ya no era negra sino color camino. Dos cosas la delataban como recién llegada, y sin embargo, no del todo ingenua. La alforja de cuero cruzada al cuerpo, cargada de manera que no estorbara la mano derecha, y la forma en que su mirada se movía, sin prisa pero sin dejar rincón sin pesar. Apretaba un pequeño relicario dentro del guante. Le había dejado un surco circular en la palma. «Bienvenida a Santa Gracia», gruñó el cochero, levantando el cajón con su bastón. «Agua fresca cuesta 2 centavos, la desconfianza es gratis». Elena esbozó media sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Depositó unas monedas en la mano curtida del hombre, y antes de que el polvo terminara de asentarse, el pueblo ya la observaba desde umbrales, rendijas y sombras. Un perro flaco cruzó la calle con el andar resignado de quien ya no teme a las botas. Un molino de viento, clavado en la trasera de la herrería, chirrió con cada soplo como si protestara por tener que seguir en pie. Más allá, el telégrafo lanzaba su repiqueteo seco, noticias en clave que llegaban de mundos con mares y lluvia. El salón, con un letrero torcido que rezaba la riata azul, dominaba la esquina principal. Entre sus batientes oscilaban ráfagas de piano desafinado y conversaciones aplastadas por el calor. A un lado, la iglesia de paredes encaladas parecía blanquear de vergüenza ante el estado de su campana, que colgaba torcida como un diente de leche a punto de rendirse. Pegados con clavos torcidos en el tablón de anuncios, varios carteles de Se Busca enseñaban ojos duros y barbas de 3 días. Jack Burney, $200. Los hermanos Salcedo, 350. Un nombre arrancado a medias que dejaba solo una inicial, S. Y un precio curioso, 100. Vivo preferible. Muertos insiste. Elena alisó con la palma el borde de su falda, miró de reojo el cartel con la S y sintió una antigua punzada subirle por la espalda, atravesarle la nuca y posarse en la lengua como un gusto amargo. No necesitaba leer el resto. Algunas deudas no caben en un papel. «¿Quiere que le lleve la maleta, señora?», preguntó un chico esquelético que asomó desde la sombra de la cuadra. Tenía la cara llena de pecas y la gorra ladeada. «Soy Rulo. Aquí todo el mundo me conoce». «Gracias, Rulo», dijo ella, entregándole la alforja pequeña. «Solo hasta el salón. Después la tendré conmigo». El chico echó a andar con ese trote que tienen los que aún no aprenden a gastar pasos. Mientras cruzaban la calle, un carruaje polvoriento se detuvo frente a la tienda de abarrotes. 2 hombres bajaron unos sacos de harina a regañadientes y el tendero, un viejo con bigote de cepillo, los contó con la exactitud del que ha sido engañado demasiadas veces. «No se acostumbre a nadie aquí», murmuró Rulo, como si compartiera un secreto de guerra. «Los que se quedan se vuelven parte del polvo, los que no, se los traga la nada». Elena no respondió. Tenía las palabras contadas y prefería gastarlas donde hicieran mella. Empujó los batientes del salón con la mano izquierda, la derecha libre, y entró al corazón de Santa Gracia. Dentro, la luz era una sopa espesa bañada de humo. Las mesas dibujaban un mapa de fronteras invisibles. Un grupo de mineros al fondo con las uñas negras hasta los nudillos. 2 comerciantes con chalecos nuevos midiendo con la vista a quien pasaba. Un par de rancheros que olían a cuero y caballo. Y flanqueando la barra, 3 jugadores de naipes que hablaban en murmullos, formando una muralla de codos y vasos. El pianista, un hombre de anteojos redondos y chaleco que había sido verde, aporreaba una melodía que recordaba lejanamente una habanera. El cantinero era ancho como una puerta y tenía la sonrisa partida por una cicatriz mal curada. «¿Qué va a hacer, señorita?», dijo acomodando un vaso con un golpe que lo dejó justo en el centro de un círculo de madera gastada. «Agua», pidió Elena. «Y si tiene, un cuarto donde dormir». El cantinero levantó una ceja con escepticismo programado. «El agua cuesta lo que el whisky cuando no hay», respondió. «Hoy estamos en ese tipo de día». Elena dejó 3 monedas de plata. El hombre sostuvo su mirada un segundo de más. Luego llenó el vaso hasta que el agua besó el borde. Ella bebió despacio, temiendo que la garganta, demasiado acostumbrada al polvo, se rompiera si recibía alivio de golpe. «¿De paso o de raíz?», insistió el hombre, secándose las manos en un trapo. «De paso. Pero necesito encontrar a alguien»,
dijo Elena, y el murmullo general bajó un peldaño casi imperceptible. Un vaquero. Se llama Sam Harlow. El nombre cayó como una ficha sobre la mesa de póker. El pianista se equivocó en una nota y el error dejó flotando un silencio afilado. El cantinero rehizo su gesto, neutral como un espejo. Por aquí pasan muchos Sams, mintió con destreza de oficio. Y muchos Harlows. Solo necesito uno, contestó Elena. El que sabe por qué arde un rancho cuando no sopla el viento. La frase, ligera como un papel, se clavó en la madera del lugar. Un minero tosió. Alguien, cerca de la puerta trasera, movió su silla con un crujido que sonó a advertencia. Rulo, que todavía no se había marchado, abrió la boca para decir algo y se la cerró enseguida, como si pudiera tragarse el peligro ajeno. «Hay camas arriba», concedió el cantinero. $2 la noche, desayuno si la gallina se digna. El baño es un cubo y una paciencia. Si busca problemas, Santa Gracia vende barato y cobra caro. Elena asintió. Reconocía ese tipo de hospitalidad, la que cubre al visitante con una manta áspera para ver si se raspa solo. Dejó la mano sobre el vaso y notó el temblor leve que le subía desde la muñeca. Lo contuvo apretando el relicario dentro del guante. «Lo haré yo misma», se recordó. Había gente que rezaba. Ella se entrenaba a respirar. «Señorita», murmuró una voz a su izquierda. «Si busca nombres, empiece por no pronunciarlos». La mujer que habló llevaba un vestido rojo con encaje deshilachado y una flor falsa escondida en el cabello. Los ojos verdes eran más viejos que la cara. Sostenía una bandeja con 3 vasos de whisky y el pulso firme. «Aquí los nombres tienen las patas largas», añadió dejando 2 vasos en la mesa de los jugadores. «Y siempre vuelven a morder». «Se lo agradeceré», dijo Elena. «¿Cómo la llaman?» «Nadie me llama, me arriman», respondió la mujer con una pequeña risa sin alegría. «Pero si insiste». Luz la midió como quien calcula el peso de una decisión. Bajó la voz. «Si no ha aprendido a disparar, aprenda a agacharse. Y si ha aprendido, aprenda a no usarlo». La última que vino buscando a Harlow se fue con un agujero nuevo en el orgullo. «Yo no busco orgullo», dijo Elena. «Busco verdad». «La verdad aquí se sirve en vasos pequeños y a escondidas», concluyó Luz y se deslizó hacia la barra. Elena volvió la vista hacia el espejo que corría detrás de las botellas. El cristal devolvía formas rotas por el mercurio descascarado, hombres que parecían más peligrosos de espaldas, sombreros sin dueños, manos que se movían antes que sus sombras. En ese reflejo, un perfil que no le era desconocido pasaba de largo, de mesa en mesa, como una sombra que no quiere tener peso. Un sombrero de ala recta, la barba crecida, la mandíbula dura de quien mastica rencores para no hablar. No lo miró de frente. Se limitó a seguir la mancha de su recuerdo por la periferia del ojo. Habían pasado años desde la noche del rancho. No tantos como para sanar, suficientes para pulir la promesa que la había traído hasta allí. Una promesa hecha al crujir de la madera, ardiendo y al silbido de caballos que corrían hacia la oscuridad. Un golpe de viento abrió por completo los batientes y dejó entrar una ráfaga de luz que cortó la penumbra a la mitad. En esa grieta blanca, Elena vio el perfil completo del hombre del sombrero. No necesitó palabras. El cuerpo sabe antes que la memoria. El cantinero que secaba un vaso con entrega de sacerdote quedó congelado con el vaso a medio camino. Un jugador dejó caer un as de picas. Rulo, desde la sombra, apretó la alforja contra el pecho. El hombre hizo lo que hacen los cobardes cuando los buscan por su nombre. Buscó la salida más corta. Dio un paso hacia la puerta trasera, donde el olor a estiércol cubría siempre el sabor de los secretos. Elena lo dejó moverse. Sabía que a veces la presa se caza mejor cuando cree que huye. «No la recomendaría», dijo una voz seca junto a ella. Elena giró y encontró a un sheriff con estrella gastada y ojos levemente tristes, como de quien ha visto demasiadas versiones del mismo pecado. Llevaba la camisa remangada, el cinturón ladeado y un cansancio mal dormido en la barba. «¿Qué no recomendaría?», preguntó Elena sin bajar el vaso. «Seguirlo por la cocina», dijo él. «Sale al patio de atrás. No hay sombras amables ahí, solo las útiles». «No busco amabilidad», respondió. «Busco a Sam Harlow». El sheriff sostuvo su mirada y por un segundo pareció tantear el peso moral de esa frase en su propia lengua. «A veces me pregunto por qué demonios me postulé para esto», murmuró sin apartar los ojos. «Supongo que por el lujo de decir verdades a destiempo. Si sigue por ese pasillo, encontrará a Harlow o a alguien que le dispare primero. En cualquier caso, la historia se aclarará». «Agradecida», dijo Elena. «No lo diga aún», contestó él y se apartó lo suficiente para que pasara. «Si pudiera elegir, me gustaría no tener que escribir el informe de esta tarde». Elena avanzó por el pasillo. Las tablas crujían de forma distinta cuando los pasos sabían a qué iban. Al fondo, la puerta de la cocina tenía una rendija. El olor a grasa rancia y cebolla vieja se le pegó a la garganta. Vio el patio.
Un cuadrilátero de tierra cercado por la trasera de las casas, un barril roto, una cuerda para tender y las huellas de botas que iban y venían. Al costado, una escalera de mano subía al piso superior del salón. Elena no salió. Regresó sobre sus pasos hacia la sala. Cuando cruzó de nuevo los batientes invisibles de la penumbra, lo vio. No a través del espejo, no de reojo, no como una sospecha. Lo vio allí, sentado en la mesa del rincón, la mano derecha cerca del cinturón pero no encima, la izquierda sosteniendo un vaso que no bebía. Sam Harlow. El mismo trazo en la nariz, la misma cicatriz en el pómulo derecho, una media luna pálida que la llama había revelado aquella noche. La misma palidez de quien de pronto encuentra el fantasma al que intentó aprender a olvidar. Elena inhaló hasta el fondo, como si quisiera guardar aire por si el mundo se empequeñecía. Caminó hacia él. Se hizo un corredor de silencio, un respeto raro que el salón solo reservaba para los duelos y los entierros. Sam intentó moverse, pero algo en el suelo o en su pasado le sujetó las botas. Levantó la vista y ahí se encontró con los ojos de la muchacha que años atrás había visto arder sin comprender. Nadie habló primero. Fue el piano el que hizo el gesto de ceder y cayó de golpe. Los dedos del músico suspendidos sobre las teclas como pájaros que no se atreven a posarse. Entonces, Elena dejó que las palabras que había repasado tantas veces salieran como salían las cosas que ya no admiten corrección. Busco al vaquero llamado Sam Harlow. La frase, simple como una piedra, cruzó el aire y dio en el blanco. Sam palideció con una palidez que no venía de la falta de sol, sino de la luz súbita de la memoria. Abrió la boca para decir cualquier cosa, pero solo consiguió moverla sin sonido. Elena se acercó un paso más, lo suficiente para que él oliera el polvo del camino y la decisión vieja. «Lo haré yo misma. Por favor», susurró. El murmullo acumulado en las paredes retrocedió como una ola. El cantinero dejó caer el trapo. Luz se aferró a la bandeja. El sheriff, desde la esquina, apretó la mandíbula como quien reza sin saber a quién. Y Sam por fin entendió. No era una petición. Era la lectura de una sentencia escrita con años de silencio. En Santa Gracia esa tarde el sol no se movió. O eso juraron los que estaban allí. Dicen que el tiempo, temeroso, prefirió quedarse quieto para no oír lo que venía después. El murmullo del salón había muerto. Lo que quedaba en el aire era el sonido seco de las miradas que se cruzaban, el leve crujido de las botas acomodándose bajo las mesas, y la respiración agitada de un hombre que por primera vez en muchos años se sabía acorralado. Sam Harlow no era de los que temían fácilmente. Había matado a 12 hombres, 13 si se contaba aquel que no llegó a disparar, y su nombre se había ganado un lugar entre las sombras que se mencionaban en voz baja en los pueblos de frontera. Había sobrevivido a emboscadas, a la traición de socios y a la ira de capataces poderosos. Pero nada lo había preparado para verla a ella allí, frente a él, como una deuda que el tiempo no había sabido olvidar. «No puede ser», murmuró apenas audible. Elena no pestañeó. Estaba de pie a 2 metros, con el polvo del camino aún pegado a sus botas y una serenidad que parecía prestada de otro mundo. No era el rostro de una niña ni el de una víctima. Era el de alguien que había cruzado el infierno y regresado con la determinación tatuada en el alma. «Han pasado 8 años», dijo, con una voz que sonó más vieja de lo que era. 8 años desde que el cielo ardió rojo sobre nuestra casa. Sam tragó saliva. El vaso en su mano tembló apenas y dejó un anillo húmedo sobre la madera. Intentó hablar, pero las palabras se le quedaron en la garganta como si estuvieran cubiertas de polvo del mismo desierto que había intentado sepultar la verdad. «Yo no sabía que alguien había sobrevivido». Elena soltó una risa corta, sin humor. «Eso es lo que dicen todos los que prefieren olvidar». Avanzó un paso y los tablones del suelo crujieron bajo su peso. Sam retrocedió instintivamente, la mano rozando el revólver que colgaba de su cinturón. Fue un gesto automático, aprendido con los años. Pero Elena no tembló ni se detuvo. Lo miró directamente a los ojos, como si estuviera mirando a través de él hasta ese rincón de su conciencia donde había enterrado la culpa. «¿Sabías que mi hermano menor no alcanzó a escapar?», preguntó, y el silencio fue tan pesado que todos pudieron oír cómo el viento golpeaba los postigos del salón. «No», susurró Sam y bajó la vista. «No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Claro que no. Ya habías cobrado tu dinero». La frase fue un golpe más fuerte que cualquier bala. Sam se llevó una mano al rostro, cansado, y sus ojos se oscurecieron. Quiso hablar, quiso explicarse, pero cada palabra que encontraba era más débil que la anterior. No había excusas para lo que había hecho, o para lo que no había hecho. «Escucha, Elena», dijo por fin. «Yo no apreté el gatillo. No fui yo quien prendió fuego a la casa. Juré que no haría daño a tu familia. Pero estabas allí,
lo interrumpió ella con una calma tan fría que hizo que algunos en el salón se estremecieran. Estabas allí cuando los hombres del señor Callahan llegaron. Estabas allí cuando mi padre salió con las manos en alto. Y estabas allí cuando lo mataron a sangre fría. Sam cerró los ojos un instante. Recordaba cada detalle. La noche en que los hombres de Callahan decidieron resolver el problema de los Duarte. El viejo Tomás Duarte había rechazado vender sus tierras, tierras con agua en medio del desierto. Sam había sido contratado como escolta, como presencia disuasoria. No pensó que el terrateniente iría tan lejos. Pero cuando la hoguera creció, cuando los gritos llenaron el aire, él no hizo nada, y ese nada pesaba más que cualquier disparo. No podía enfrentarme a ellos, dijo, como si las palabras pudieran servirle de refugio. Había 8 hombres, todos armados. Si los enfrentaba, moría, y no habría servido de nada. De nada, repitió Elena con desprecio. Claro. Mejor vivir con las manos limpias y la conciencia podrida, ¿no? Sam no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier defensa. En la esquina, Luz observaba con el ceño fruncido. Sabía que esa conversación no terminaría bien. El sheriff, que no se había movido de su lugar, mantuvo la mano cerca de su revólver. Había visto demasiadas historias así. Culpas viejas, heridas que nunca cerraban, justicia que llegaba demasiado tarde. Y todas terminaban igual, con un disparo. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó Sam con la voz ronca. ¿Venganza? Elena no respondió al instante. Bajó la mirada al suelo, como si buscara una respuesta en la madera gastada. Cuando volvió a hablar, su voz fue apenas un susurro. Lo haré yo misma. Por favor, Sam parpadeó confuso. ¿Qué vas a hacer tú misma? Entonces lo vio. Elena desabrochó lentamente la alforja que llevaba al costado. Sus dedos firmes y precisos sacaron un revólver plateado con el cañón corto, impecablemente limpio. Era un arma vieja, de fabricación mexicana, con iniciales grabadas en el tambor. TD. Tomás Duarte. Sam palideció. No era cualquier revólver. Era el de su padre. Lo encontré entre las cenizas, dijo Elena alzando el arma con delicadeza. Se lo llevaron todo, menos esto. No sé si fue un descuido o un castigo, pero desde entonces supe que el día que lo encontrara haría justicia con mis propias manos. La tensión en la sala era insoportable. Algunos hombres se levantaron de sus asientos buscando la salida sin hacer ruido. El pianista se secó el sudor de la frente. Rulo, el muchacho, no parpadeaba. Sam, por su parte, no se movió. Solo la miraba con el rostro pálido y las manos temblorosas. Había esperado este momento durante años, aunque nunca lo había admitido. Había soñado con él en sus peores noches, cuando el pasado regresaba con el sonido del fuego y los gritos. «Si vas a hacerlo», dijo cerrando los ojos. «Hazlo ya», Elena no respondió. Levantó el arma lenta, deliberadamente, hasta que el cañón apuntó directo al pecho del hombre que había destruido su vida. El silencio era tan denso que se podía oír el latido de los corazones. El gatillo estaba a un suspiro de distancia, y entonces algo cambió. Un recuerdo cruzó la mente de Elena, su padre, sentado en el porche al atardecer, hablándole sobre la tierra, sobre la justicia y sobre el peso de las decisiones. No dejes que el odio te diga quién eres. Si algún día la vida te obliga a elegir, elige ser tú misma, no su reflejo. Su dedo se quedó quieto, la respiración agitada. El arma seguía apuntando al pecho de Sam, pero ahora el temblor era distinto. No era miedo, era duda, era humanidad. «No», susurró por fin. Sam abrió los ojos desconcertado. «¿No? Aún no», dijo Elena bajando el arma con un suspiro que parecía llevarse años de peso. «No te voy a dar una salida fácil. No mereces una bala. Mereces vivir sabiendo lo que hiciste». Cada día, cada noche, cada vez que cierres los ojos, Sam exhaló un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Parte de él había deseado el disparo. Parte de él había deseado que todo terminara allí mismo. Pero Elena se lo negó. Y en ese gesto, en esa negativa, el castigo fue aún más cruel. «Esto no ha terminado», dijo ella guardando el arma en la alforja. «No hasta que devuelvas lo que puedas y pagues por lo que no». Y con esas palabras dio media vuelta y caminó hacia la salida. Cada paso resonó como un martillazo en el suelo. Nadie habló, nadie la detuvo. Cuando empujó las puertas del salón y salió a la luz abrasadora del mediodía, el viento sopló con más fuerza, como si el desierto respirara con ella. Sam quedó sentado, inmóvil, mirando el lugar donde había estado Elena. No había sangre en el suelo, ni humo en el aire, solo un vacío que lo estrangulaba. Sabía que esa no era la última vez que se verían, y que la próxima vez la justicia no vendría en forma de bala, sino de destino. La tarde se desangró lentamente sobre Santa Gracia. El cielo, antes de un azul impasible,
comenzó a teñirse de un rojo cobrizo que parecía anunciar tormenta, aunque en el desierto las tormentas rara vez venían con agua. La noticia del enfrentamiento corrió por el pueblo como pólvora en la mecha. Elena Duarte había encontrado por fin a Sam Harlow, y no había palabras suficientes para lo que estaba a punto de ocurrir. A las 6 en punto el salón La Riata Azul estaba vacío. Las cartas dormían abandonadas en las mesas, las botellas quedaban a medio servir y el piano descansaba en un silencio solemne. Hasta los hombres que nunca dejaban sus sillas, los que se burlaban de la muerte como si fuera un viejo amigo, estaban ahora en la calle principal, esperando a que el destino se presentara armado. Elena se encontraba en el piso superior del salón, en un cuarto austero con cama angosta y un espejo roto. Sentada en el borde, con las manos entrelazadas, observaba cómo el último rayo de sol se deslizaba por el suelo de tablas. Frente a ella, sobre la mesa, descansaba un revólver Colt 1860, el mismo que su padre había cargado hasta el último día de su vida. Recordó con nitidez la noche que cambió todo. El rancho envuelto en llamas, el relincho desesperado de los caballos, el olor a pólvora y aceite quemado. Y en medio de todo, un rostro. El rostro de Sam Harlow, de pie junto a los hombres que mataron a su padre. No disparó, no dijo una palabra, pero tampoco hizo nada. Y eso para Elena era igual de imperdonable. La puerta del cuarto se abrió con un chirrido, y Luz, la mujer del vestido rojo, entró sin pedir permiso. Llevaba una botella de whisky en una mano y 2 vasos en la otra. «Nunca es bueno esperar la muerte con la garganta seca», dijo, sirviendo el licor en silencio. Elena sonrió apenas, sin apartar la vista del arma. «No pienso morir», respondió. «Eso dicen todos». Luz se sentó a su lado, cruzando las piernas con elegancia. Pero una bala no entiende de promesas. Bebieron en silencio. El whisky quemaba, pero no tanto como la idea que Elena llevaba en el pecho desde niña. Luz la miró de reojo con cierta tristeza que parecía no ser solo por ella. «¿Sabes?», empezó a decir. «No todos los hombres que callan son cobardes. Algunos cargan culpas que no son capaces de pronunciar. Entonces deberían aprender», replicó Elena con firmeza. «Porque el silencio también mata». Luz suspiró y dejó el vaso a medio vaciar. «No sé si matarlo te dará lo que buscas», murmuró levantándose. «Pero sé que, si no lo enfrentas, esa herida nunca dejará de sangrar». Cuando la mujer se fue, el cuarto quedó sumido en un silencio absoluto. Elena tomó el revólver y lo sostuvo un instante entre sus manos, como si pesara más que el plomo. Luego lo enfundó en el cinturón que hasta entonces había permanecido doblado a sus pies. Era la hora. En la calle principal, el pueblo entero formaba un semicírculo alrededor del claro de tierra donde todo se decidiría. El viento levantaba remolinos pequeños que bailaban entre las botas. El sheriff observaba desde el porche de su oficina, mascando tabaco con gesto sombrío. Nadie apostaba, nadie reía. Era una de esas noches en las que incluso los más rudos sentían respeto por el destino. Sam Harlow estaba allí, de pie en el centro del terreno. Su sombrero proyectaba una sombra larga sobre su rostro, y sus ojos, oscuros y cansados, no se apartaban del horizonte. En el bolsillo interior de su chaqueta guardaba una carta nunca enviada, una disculpa escrita y reescrita 1000 veces, que nunca tuvo el valor de entregar. Cuando Elena salió del salón y cruzó la calle, el murmullo de la multitud se apagó como si alguien lo hubiera arrancado del aire. Cada paso que daba retumbaba como el redoble de un tambor. Caminó hasta quedar a 10 metros de Sam. Ninguno habló. El viento sopló una vez más, moviendo el polvo entre ellos. Finalmente fue Sam quien rompió el silencio. «No tienes que hacer esto, Elena», dijo, con una voz que no era arrogante sino cansada. «Lo que pasó fue un infierno para todos». «No», respondió ella sin vacilar. «Para ti fue un mal recuerdo. Para mí fue el fin de mi familia». Sam bajó la mirada, y por un instante pareció más viejo de lo que era. «Yo no apreté el gatillo». «Pero estuviste ahí», interrumpió Elena, la rabia filtrándose en cada sílaba. «Y cuando mi padre cayó, tú te quedaste quieto. Me miraste a los ojos y no hiciste nada. Esa noche aprendí que el silencio también dispara». Sam respiró hondo, el pecho subiendo y bajando con el peso de años de culpa. «Si quieres mi vida, tómala», dijo extendiendo ligeramente los brazos. «No voy a defenderme». Elena entrecerró los ojos. «No me quites eso», respondió con un hilo de voz. «No me quites el derecho a decidir qué hago contigo». Se hizo un silencio sepulcral. Incluso el viento pareció detenerse. Entonces el sheriff dio un paso adelante. «¿Siguen con esto?», preguntó con voz grave. «Entonces que se haga según la ley del oeste. A 10 pasos giran y disparan». Elena asintió. Sam también, caminaron espalda con espalda. Cada paso resonaba como un golpe en el corazón. 1, 2, 3. El público contenía la respiración. 8, 9,
10. Giraron. Sam no movió la mano. Elena sí. El revólver salió de su funda en un destello de acero y determinación, pero no disparó. Apuntó directamente al pecho del hombre que había destruido su vida, el dedo rozando el gatillo. Podía hacerlo. Podía borrar el pasado en un solo gesto. Podía cumplir la promesa que se hizo a sí misma cuando aún era una niña, llorando sobre el cuerpo de su padre. Podía, pero no lo hizo. Las lágrimas le nublaron la vista mientras el arma temblaba en sus manos. ¡Hazlo!, gritó Sam con un brillo de desesperación en los ojos. «Hazlo y acaba con esto». Elena apretó los dientes. «No», susurró. «Matarte sería liberarte. Y yo no vine por venganza. Vine por la verdad». Bajó el arma lentamente, y el murmullo se extendió como un suspiro colectivo. Sam se quedó allí, sin moverse, incapaz de entender. «Vas a vivir», continuó Elena con la voz quebrada pero firme. «Vas a vivir sabiendo lo que hiciste. Y cada mañana cuando te mires al espejo vas a recordar que no te maté, porque tú ya estás muerto desde hace años». Soltó el revólver en la tierra, dándose media vuelta. La multitud se abrió en silencio para dejarla pasar. Nadie se atrevió a hablarle. Nadie intentó detenerla. Sam cayó de rodillas, el rostro oculto entre las manos, mientras las lágrimas, las primeras en décadas, le caían por las mejillas. El viento volvió a soplar entonces, como si el desierto soltara el aire que había estado conteniendo. El duelo había terminado, pero la guerra interior apenas comenzaba. El amanecer llegó lento y gris sobre Santa Gracia. El viento arrastraba polvo y semillas secas, y los primeros rayos del sol, pálidos y débiles, apenas alcanzaban a teñir de cobre los tejados del pequeño pueblo. Era un día más, igual que todos, pero para dos personas, Elena Duarte y Sam Harlow, nada volvería a ser igual. Habían pasado 3 días desde el fallido duelo. 3 días desde que Elena bajó el arma y se negó a disparar. 3 días desde que Sam, de rodillas en la tierra, entendió que su condena no era morir, sino seguir viviendo con el peso insoportable de su pasado. La historia se había convertido en leyenda al ritmo del desierto. En las cantinas ya se hablaba de la mujer que enfrentó al pistolero y no disparó, de la hija del rancho Duarte que eligió la verdad sobre la venganza. Algunos la llamaban santa, otros loca, pero todos sabían que algo había cambiado en Santa Gracia. Sam, en cambio, era ahora un fantasma entre vivos. No volvió al salón, no buscó trabajo, no tocó su revólver. Pasaba los días sentado en el porche de la vieja herrería abandonada, mirando sin ver, con el sombrero hundido hasta las cejas. Había perdido el apetito, el sueño y con ellos la coraza que durante años lo había mantenido intacto. Cada noche revivía aquel instante en que Elena lo apuntó y no disparó. Y cada noche entendía un poco más que el perdón no era una absolución, sino una condena más profunda. El 4.º día, Elena fue al cementerio. El lugar estaba en las afueras del pueblo, sobre una colina pedregosa que dominaba la llanura. Allí, las cruces de madera envejecida se inclinaban bajo el peso del viento, y las flores marchitas parecían susurrar historias a quien quisiera escucharlas. Frente a una tumba sin nombre, porque nadie sobrevivió para ponerle uno, Elena se arrodilló y colocó un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. «Hola, papá», murmuró con la voz temblorosa. El silencio del desierto respondió con un murmullo de viento. «Ya lo encontré. Después de tantos años ya lo encontré», continuó mirando la cruz de madera. «Y tuve la oportunidad. Tenía el poder de hacer lo que juré que haría cuando era una niña. Pero no lo hice. No pude». Las lágrimas rodaron sin permiso por sus mejillas. «No lo hice porque de algún modo su muerte ya no cambiaba nada. Porque matar a Sam no te traería de vuelta. Y porque, aunque me duela admitirlo, no quiero vivir siendo como él». Se quedó allí largo rato, en silencio, mientras el viento jugaba con los pliegues de su vestido. Por primera vez desde la tragedia, sintió que algo dentro de ella, algo que había estado envenenado durante años, empezaba a sanar. Era una herida profunda, sí, pero ya no supuraba odio. Cuando se levantó, el sol estaba más alto, y en la entrada del cementerio, esperándola en silencio, estaba Sam Harlow. Vestía la misma chaqueta polvorienta, el sombrero raído, las botas desgastadas. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no tenía la arrogancia del pistolero ni la indiferencia del forajido. Era un hombre desnudo de orgullo, humillado por sus propios actos. «Sabía que vendrías aquí», dijo, con la voz ronca. «No tienes derecho a hablar aquí», respondió Elena sin rabia, pero con firmeza. Sam bajó la cabeza. «Lo sé, pero tenía que intentarlo». Se acercó despacio como si cada paso pesara 1 tonelada. Cuando estuvo a 2 metros, se detuvo. De su bolsillo sacó un sobre amarillento doblado con torpeza y lo sostuvo frente a ella. «Esto lo escribí hace años. Nunca tuve el valor de entregártelo.
Ni siquiera estaba seguro de que siguieras viva. Tragó saliva. Son palabras, solo palabras. Pero son lo único que tengo. Elena dudó. Finalmente tomó el sobre. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer en silencio. A quien sobrevive a un infierno que yo ayudé a encender. No hay palabras que puedan devolver el tiempo ni limpiar lo que hice, o lo que no hice esa noche. No disparé, pero tampoco detuve a los que sí lo hicieron. No maté, pero tampoco salvé. Y eso me hace tan culpable como ellos. No espero perdón. No lo merezco. Pero si algún día me buscas, sabrás que estoy dispuesto a pagar el precio que sea. A pasar el resto de mi vida reparando, aunque sea un poco, el daño que causé. Cuando terminó, Elena dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Las palabras no traen a los muertos de vuelta, dijo con frialdad. Lo sé, respondió Sam sin levantar la vista. Pero puedo hacer algo más que escribir. Puedo ayudarte. Si hay injusticias que corregir, si hay hombres como Callahan aún respirando, quiero enfrentarlos contigo. Si me dejas, lucharé por lo que no supe defender entonces. Elena lo observó largo rato. No había lástima en su mirada, ni odio ni deseo de venganza. Solo cansancio. Cansancio y tal vez la chispa de una nueva decisión. No necesito tu ayuda, dijo dándose la vuelta. Pero si quieres redimirte, no lo hagas por mí, hazlo por ellos. Señaló las cruces del cementerio. Por los que ya no están, Sam asintió. Lo haré, aunque tenga que morir en el intento. Días después, Elena dejó Santagracia. La madrugada de su partida, el pueblo dormía bajo un cielo de estrellas quietas. Caminó hasta la estación solitaria con el paso tranquilo de quien no huye, sino que elige irse. En su equipaje no llevaba más que lo necesario. Ropa, provisiones, el revólver de su padre y la carta de Sam ahora doblada y guardada junto a su relicario. Antes de subir al tren, se giró una última vez. A lo lejos, en el porche de la herrería, Sam estaba de pie observándola. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo inclinó el sombrero en silencio. Ella hizo lo mismo. Cuando el tren comenzó a moverse y Santagracia se fue desdibujando en el horizonte, Elena cerró los ojos. El traqueteo de los rieles se mezclaba con el latido de su propio corazón. Por primera vez en años no sentía odio, no sentía sed de sangre, sentía paz. La voz de su padre volvió a ella, como un eco lejano. Si algún día la vida te obliga a elegir, elige ser tú misma, no su reflejo. Y lo había hecho. Semanas después, en una ciudad fronteriza, un hombre llamado Sam Harlow se presentó ante un juez, con la cabeza en alto, y confesó todos sus crímenes. Nombró a los culpables, reveló los planes de Callahan y entregó documentos que durante años había guardado en silencio. Su testimonio llevó a la justicia a terratenientes poderosos y con el tiempo, su nombre dejó de ser el de un pistolero cobarde para convertirse en el de un hombre que, al final, eligió hacer lo correcto. Nunca volvió a ver a Elena Duarte. Pero cada mañana, al mirarse al espejo, recordaba el susurro que cambió su destino. Lo haré yo misma. Por favor. No era una amenaza. No era un desafío. Era una promesa. La promesa de una mujer que eligió la justicia sobre la venganza. Y gracias a esa decisión, el viejo oeste, por un breve y fugaz instante, fue un lugar un poco más justo. Epílogo años después, en un pequeño rancho del norte, una mujer de cabello negro y mirada firme enseñaba a un grupo de niños a cabalgar. No hablaba mucho de su pasado ni de la noche en que su vida cambió para siempre, pero cada vez que miraba el horizonte una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Había sobrevivido al odio, había sobrevivido a la pérdida y sobre todo había sobrevivido a sí misma, porque algunas batallas, las más importantes, no se ganan con balas, sino con la decisión de seguir adelante.